PCR. Si quiero que se acuerden algo de PCR, es presencia ausente. Vemos este caso. A ver, en genética, toda prueba requiere un control. Hay algunas que no, pero digamos que esas son estandarizadas de una manera especial, etc., que son comerciales. Pero digámoslo así, que toda prueba requiere un control. En este caso, estoy representando a una familia, ¿no? Esta familia que está en estudio. Este es un PCR, esto significa que es un marcador. ¿Qué significa el marcador? El marcador me va a dar mi referencia con respecto a mis pesos moleculares. ¿Sí? Profesor, justo en la explicación del PCR se congeló la imagen y también mis Sí, se compañeros escucha dicen un que poco todavía no entrecortado, pueden. doctor. ¿Así? Yo los escucho bien. A ver ahora. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, sí se le Ok. escucha. Ya, Al principio miren, cuando empezó como que al principio, explica esto. así, ya, la computadora estaba aletargada, seguro, está cansada. Ya, entonces, vamos con PCR, ¿ya? Recuerden, PCR, presencia, ausencia, es lo que quiero que aprendan, no es muy difícil. Presencia, ausencia. Miremos esto, el marcador, primero tienen que saber qué es un marcador. El marcador me va a dar los pesos moleculares ya preestablecidos. Esto viene de diseño, viene de fábrica, simplemente nos quiere decir que el marcador, por ejemplo, aquí, que esta línea de acá pesa, digamos, 900 pares de bases. Esta es 800, este es 700, este es 600, este es 500. Digamos que yo sé que el control pesa 500 pares de bases. Por lo tanto, obviamente a esta altura va a estar mi control porque todos pesan 500 pares de bases. ¿Qué sucede si mi control me sale por acá y sabiendo que debería pesar 500 pares de bases? Pues obviamente invalida mi prueba. Aquí mi control está donde debería estar. Si yo tengo la ausencia de un control, eso significa que esa prueba también queda inválida porque el control se debería expresar. Muy bien, pero aquí lo que les quiero hablar es acerca del gen SRI. En esta familia, el varón tiene una copia del gen SRI. La madre, pues no tiene una copia del gen SRI. Por lógica, si la pregunta es que esta madre está gestando y le han hecho un PCR y quiere saber para el gen SRI y quiere saber qué sexo tiene el feto, ¿cuál es la respuesta? Femenino. Femenino. Mujer. Femenino. Femenino. Ya, fácil, femenino. Muy bien, entonces tiene sexo femenino, le respondemos la pregunta a Mendel, que es mujer, probable que sea mujer. Este es un caso de donde yo laboro. Esto sí lo he sacado de un artículo porque no puedo colocar imágenes, pero digamos es un recién nacido con genitales ambiguos, sin testículos palpables y falo rudimentario. Aquí yo no llego a distinguir si es un falo, si es hombre o es mujer. Y le solicito PCR y un cariotipo. A ver, el PCR yo lo puedo dejar, puedo dejar la muestra en el termociclador hoy, bueno, ahorita a esta hora de no, que fueran las 4 o 5 de la tarde, y lo dejo toda la noche y al día siguiente puedo realizar PCR y puedo decir que en 24 horas puedo tener un resultado con PCR. Mientras que el cariotipo ya saben que esto demanda un cultivo celular, la lectura y todo eso, y en promedio puedo tener un resultado así de manera convencional entre 7 a 10 días. De lejos, PCR me va a dar una respuesta mucho más rápido. Y en este caso, de este resultado de la vida real, ¿qué será hombre o mujer? Esta o este paciente. Sí, Mujer. 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 Perfecto. Mujer. ¿Ok? No han detectado el gen SRI, es que es probable que sea mujer. Me imaginan que ustedes saben qué es la distrofia muscular de Duchenne. ¿He escuchado de esa patología?
Sí, profesor. Dino Ferrer. Sí, de Ferrari. Dino Ferrari es, bueno, famoso por ser un ejemplo de distrofia muscular de Duchenne. Pero lo que sucede con distrofia muscular de Duchenne es que es habitualmente una pérdida del gen DMD produce la distrofia muscular de Duchenne. Esta condición genética en la cual se pierde el gen DMD ocasiona una degeneración muscular. Por eso es una distrofia muscular. El gen DMD, si nosotros queremos darle una función biológica, es, imagínense un carro, ¿ok? El carro avanza, todo bien, pero para que pueda avanzar de manera normal, el carro necesita unos muelles o amortiguadores. Sin esos muelles o amortiguadores, el carro también avanzará, pero con el tiempo y los golpes que pueda recibir ese auto, se echará a estropear. La misma función tiene el gen DMD, como si fuesen amortiguadores en los músculos. Cuando las personas con distrofia muscular de Duchenne nacen, tienen hipotonía, pero digamos como que pueden aún moverse, pero conforme el tiempo vaya avanzando y estos amortiguadores no funcionan de manera adecuada, los músculos se van degenerando. Esto va a ocasionar que en pacientes con distrofia muscular de Duchenne, varones, porque es ligado al X, los hombres sufren la enfermedad, las mujeres son portadoras, los varones estén en silla de ruedas a los 12 años y a los 20 fallezcan. Similar a la distrofia muscular de Becker, que también tiene que ver con el gen DMD, que también van a terminar en silla de ruedas, pero estos van a fallecer más o menos a los 40 años. Pero el tema es el mismo, ¿no? Una alteración en el gen DMD. Muy bien, entonces sabemos la patología, o sea, la etiología de la distrofia muscular de Duchenne. Alteraciones en el gen DMD, habitualmente pérdidas. Para eso y que puedan entender esto, voy a buscar exones del gen DMD. Vamos a copiar esto. Ok, de esto no se van a olvidar nunca. Ay, ay. Ahora sí. Ajá, ya, ahora sí. Digamos que esto representa al gen DMD. Digamos que esto representa al gen DMD. Sabemos que el gen DMD tiene 79 exones. Sabemos que la principal etiología de Duchenne es la pérdida. Puede que se pierda todo el gen, es posible que se pierda todo el gen, se pierde todo el gen y voy a tener distrofia muscular de Duchenne. Pero también puede ser posible que pierda por segmentos el gen, que pierda ciertos exones. Aquí tengo una pérdida del exón 34 al 44. Lo he perdido. Es una deleción. Nosotros tenemos regiones dentro del gen DMD que son más afectados que otros exones. A estos nosotros lo denominamos hotspot mutacionales. Uno de los hotspot mutacionales es, por ejemplo, el exón 52, el exón 8, el exón 13, y me parece que también el 6, si la memoria no me falla. Son otros más que también son exon o hotspot mutacionales, pero digamos que estos son algunos de los principales. Sabiendo esto, 6, 8, 13 y 52. Lo que hace PCR, esta es una variedad de PCR.
Este es un PCR convencional, pero también existe PCR multiplex. Y el PCR multiplex, a comparación del convencional, el convencional solamente evalúa la presencia o ausencia, en este caso solo del gen SRI, mientras que el multiplex de manera paralela me puede investigar la presencia o ausencia de varias regiones en paralelo, ¿no? Yo aquí tengo un control. Este control expresa el exón 8 del gen de MD, el 6, el 13 y el 52, por eso es un control. El control es una persona sana. Tengo mi marcador. Ya saben que el marcador me da el peso molecular, digamos 100, 900, 800, 700, y yo sé que el exón 8 o el exón 6, por ejemplo, pesa 500 pares de bases. Entonces veo que está a la misma altura, por lo tanto diré que es correcto que este sea el exón 6 porque todos ellos pesan 500 pares de bases. Dicho esto, chicos, sabiendo que esta banda me representa la presencia del exón 8 y que esta banda me representa el peso molecular, que aquí está representando al exón 6 y aquí está presente, ¿qué me pueden decir del paciente del carril 2? Tiene de lesión en los exones 8, 13, Pérdida de 6. los exones. Presenta la distrofia. Por lo tanto, dirán que tiene Duchenne o no. Sí. Sí. Sí, presenta. Sí, presenta. Y será así al 100%. No, porque No es al todavía 100% presenta porque el exón 52. No, por el exón 52. Sí, Yo diré que tiene Yo creo que sí, Duchenne. bro. Sí. Con el solo Sí. hecho de que tengo esto, he perdido información. Pero, ojo, miremos acá. Profe, además la clínica, ¿no? También lo Bueno, además la clínica, confirma. pero digamos que tiene clínica de Duchenne. ¿Ok? Digamos que tenga clínica de Duchenne. Pero a lo que iba es, puede ser posible que como solamente estoy investigando estos exones, yo en realidad tengo una pérdida de los primeros 22 exones. Pero aquí solamente estoy investigando 3 exones. Puede ser que la pérdida sea grande e involucre todos esos exones, pero no tengo cómo determinarlo. ¿Y qué sucede si, por ejemplo, la pregunta es, paciente de carril 5, pero tiene fenotipo de Duchenne? Entonces, ¿qué pasó? Que ¿Qué creen que haya presenta pasado? otras Multiplex tiene limitaciones, exones. profe. Que no se pueden ver. ¿Qué cosa? Hay La de Presenta lesiones se limitaciones. lesión de Correcto, exones. correcto. Entonces, ¿qué sucede en ese hipotético caso? Podría suceder que esto está en el exón 6, este está en el exón, oye, esto está en el exón 8 y esto está en el exón 13. Pero digamos, en ese escenario en el cual yo estoy asumiendo que tiene Duchenne, a pesar de que salió negativo, puede ser posible que he perdido desde el exón 23 al exón 44, pero como esta zona no la está investigando mi PCR, me va a salir normal. Pero tiene Duchenne, sino que solamente se está centrando en estas zonas. Entonces, chicos, ¿entienden cuáles son las limitantes de PCR multiplex? Sí, profe. Que no investiga Cierto. todas las zonas. Ok, cuando yo era residente, lo único que teníamos era PCR multiplex y siempre llegábamos al mismo tema. Si se demuestra la pérdida, nosotros decíamos, tiene Duchenne. Pero si había clínica y estaba presente, o sea, presentes estas bandas, podríamos ir, pues, y si tenía clínica, es probable que lo tenga, pero esas regiones no las he investigado, porque mi PCR multiplex no las investiga. Entonces, ¿qué prueba me podría investigar todas las regiones en paralelo? MLPA. ¿Ok? Microarray. ¿Puede ser un Ok. exoma, una secuenciación de segunda generación? Ok, todos tienen razón. Y si yo le digo costo efectivo, MLPA. También puede ser, MLPC. profe. MLPA.
MLPA. Si yo les digo costo-efectividad, MLPA, y si ustedes leen en algún momento las guías de práctica clínica para pacientes con distrofia muscular de Duchenne y ven el algoritmo diagnóstico, verán que ante un paciente con clínica, mi primera opción es solicitarle MLPA para distrofia muscular de Duchenne, porque es una opción costo efectiva y me puede analizar los 79 exones. No como lo que hacía PCR Multiplex, que me analizaba algunos cuantos. Creo que en el mejor de los casos, que esto ya sucedió hace ya 14 años probablemente, me analizaba hasta 12 o 13 exones en paralelo, o sea, por PCR Multiplex, pero nunca los 79. O sea, nunca iba a estar 100% seguro, pero con MLPA sí. Y para el que me respondió microarray, sí, microarray también me va a dar la respuesta, pero me va a costar mucho más. Y para el que me dijo exoma, creo, o genoma, también me puede dar respuesta, pero me va a costar muchísimo más. Entonces, uno tiene que ser costo efectivo en el momento de indicar ciertas pruebas. Profe, ¿y el panel NGS? El panel NGS no me va a dar respuesta. Ya más adelante les voy a explicar por qué. Salvo sea una mutación puntual, y las mutaciones puntuales ocurren en el 10% de los casos, pero ya es algo más técnico, no quiero confundirlos ahorita. Muy bien. PCR Multiplex. No, PCR Multiplex. Sí, estoy viendo PCR, también me puede determinar la presencia de ciertos genes de fusión, eso solamente es un ejemplo. La translocación entre el cromosoma 9 y 22 me va a dar una neoproteína que es BCR-ABL. Esta nueva neoproteína puede ser detectada mediante este ácido negativo. Muy bien. En conclusión, PCR detecta la presencia positivo, aquí me he comido, positivo, o la ausencia negativa. Muy bien, Sanger. Sanger por mucho tiempo ha sido el gold estándar en secuenciación. Es más, hasta ahora sigue siendo el gold estándar en secuenciación, porque si Sanger me dice que en la posición 1000 del gen ABCD1 hay una adenina, es porque realmente hay una adenina. Para poder realizar Sanger, se realiza nucleótido por nucleótido y pasa por un equipo especial que emite un rayo láser y que, digamos, enciende algo así como un fluoróforo que me va a dar una luz dependiendo del número del nucleótido. Para que pueda pasar por ese equipo de electroforesis capilar, hace que ingresen, digamos, de manera ordenada. Primero el que tiene un nucleótido, luego el que tiene dos nucleótidos, luego el que tiene tres nucleótidos, y así. Y de esa manera va ordenando mi secuencia. Diré que es más costoso si es que quiero analizar secuencias grandes. Sí, si que quiero analizar secuencias muy grandes, será costoso e ineficiente. Si es que quiero analizar secuencias cortitas o de un nucleótido, es fenomenal, porque me dará la seguridad de que realmente lo que ha encontrado es, y si es solamente un nucleótido, va a ser costo efectivo. Ahorita les voy a decir más información respecto a eso. Muy bien, secuenciación de Sanger. Si quiero secuenciar una región o un gen pequeño o exones de cierto gen, es una opción viable. Si quiero secuenciar un gen grande como el gen de la distrofia muscular de Duchenne o moderada grande como el gen TBX1, no es una opción viable, es muy grande, no es una opción viable. Variantes genéticas específicas, si sé lo que estoy buscando, porque el hijo tiene síndrome de Noonan y la madre tiene síndrome de Noonan y yo sé cuál es la variante de la madre, simplemente busco la variante en el hijo. Y también se realizaba para validación. Esto ya no tanto es así. En las primeras versiones de NGS, cuando teníamos un hallazgo, y esto le hablo de 10 años atrás, el mismo informe decía,
Para estar 100% seguro que el hallazgo que se está reportando es realmente lo que explica la clínica del paciente, se sugiere validar el resultado con Sanger. Pero eso en las primeras versiones de NGS, actualmente esto ya no sucede así. Pero igual lo coloco aquí porque es un tecnicismo. Muy bien. Ejemplos. Si yo veo un paciente con acondroplasia, puedo decirles que el 95% de los casos tiene la misma mutación. O sea, el 95% de los pacientes que ustedes ven caminando por la calle con acondroplasia, todos ellos tienen la mutación, o la gran mayoría, el 95% de los casos, tiene esta mutación en el gen FGFR3, el factor del receptor del factor de crecimiento de fibroblastos tipo 3, en el cual en la posición del ADN codificante 1138 cambió una guanina por una adenina. ¿Ok? Por lo tanto, si yo veo que hay una adenina, queda claro que es acondroplasia. Si veo que hay una guanina, entonces será cualquier otra cosa, pero no será acondroplasia. Probablemente con el 95% de probabilidad de que sea así. Aquí, Sanger lo único que está haciendo es buscar un solo nucleótido para saber si es una guanina o es una adenina. Por lo tanto, diré que es una estrategia rentable, solamente ir por un solo nucleótido. Este es el doctor Muenke. El doctor Muenke ha sido director de la revista de genómica de la revista de genómica de Estados Unidos. El doctor Muenke tiene múltiples artículos científicos. Nos visitó hace unos 4 o 5 años en el servicio. Vino, bueno, lo invitamos a exponer en un congreso que tuvimos de genómica internacional. Ya se jubiló. Y bueno, aquí lo pueden buscar si desean más acerca del doctor Muenke. Está en el seminario porque ahora quiere ser padre. Muy bien, el doctor Muenke también descubrió una condición, es una craniosynostosis sindrómica caracterizada por una sinostosis bicoronal. Lleva su nombre, el síndrome de Muenke. Y el doctor Muenke nos dice que el 95% de los casos expresa esta variante. También en el factor de crecimiento receptor de fibroblastos tipo 3, en la posición 749 cambia una citosina por una guanina. Entonces, Sanger lo que podría hacer en este caso es ir a esta posición y verificar si es una citosina o es una guanina. Por lo tanto, diré que es una estrategia rentable. Les cuento lo que hacíamos mucho tiempo atrás, porque está aquí, dentro de lo que la secuenciación dirigida, dentro de lo que antes hacíamos. Antes, lo único que teníamos era Sanger. Y yo les dije, Sanger es bueno para secuencias cortas o de un nucleótido, pero cuando es un segmento grande, no es eficiente. No es eficiente. Lo que antes hacíamos, y aquí lo he puesto hace mucho, mucho tiempo atrás, en una galaxia muy, muy lejana, cuando yo era residente, hace 13 años atrás, solamente nos abocábamos a ciertas partes, a los hotspot mutacionales, porque era mucho más rentable secuenciar solamente un segmento del gen de ciertos exones, porque sabíamos que esa zona, digamos, era comúnmente afectada. Y hace mucho tiempo atrás era aceptable, a pesar de que solamente me daba el 40% de posibilidades, solamente secuenciar del exón 24 al 32, porque tenía un 40% de probabilidades de hallar la mutación de un paciente con Marfan. Pero pues, entenderán que si la mutación está por acá, pues definitivamente no lo va a encontrar, ¿no? Pues solamente me estoy centrando en estos exones. Y aquí estoy hablando de una paciente con síndrome de Marfan. Chicos, ¿ustedes saben cuál es la principal causa por la cual pacientes con síndrome de Marfan fallecen?
La disección Por la aórtica podría ser. aorta. Puede ser. Disección aórtica, bro. Correcto, aortopatía. Y esa es la historia de Flo Heeman. La verdad es que me olvidé, pero en los años 80 hubo ¿cómo se llama? Cuando todos participamos, bueno, todos los países participan, Olimpiadas. Y de todas las Olimpiadas, Estados Unidos quedó en segundo puesto. Flo Heeman se llevó la plata en la disciplina de vóley. Al año siguiente la llaman a Japón para que participe en la Liga Profesional de Voleibol japonés. Ella decide irse, abandona Estados Unidos porque ella vivía en Estados Unidos y se va a Japón. Pues en uno de los partidos, y este partido era televisado, Flo Heeman no se sintió tan bien, se sentó, su entrenador hizo que descansara y fue reemplazada, y el partido siguió, y Flo Heeman en medio del partido se desplomó. Se desplomó y cuando vinieron a asistirla ya había fallecido, llegó literalmente cadáver al hospital. ¿Qué había sucedido? Flo Heeman desconocía de algo. Bueno, sabemos que por el fenotipo que tiene es larga, pero alta. Pero tenía algo más. Tenía aronodactilia, tenía algo que ella desconocía, y es que tenía un aneurisma aórtico. Flo Heeman tuvo una disección y ruptura secundaria de este aneurisma aórtico. Y cuando ocurre una ruptura aórtica, dado el volumen inmenso de sangre que pasa por allí, la muerte es en cuestión de segundos o minutos por el volumen de sangre. De eso falleció Flo Heeman. Entonces, recuerden, pacientes con Marfan, problemas aórticos. Muy bien, otro ejemplo de secuenciación dirigida hace mucho tiempo atrás. Para el gen TP53 relacionado con el síndrome de Li-Fraumeni, nos abocábamos al exón 5, 6, 7 y 8 porque este podía explicar el 80% de posibilidades de encontrar la mutación en el síndrome de Li-Fraumeni. Chicos, este árbol genealógico, ¿a qué tipo de herencia hace referencia? Mírenlo bien, ¿a qué tipo de herencia? Dominante. Dominante. Ligado Autosómica al dominante. Que se presenta en todas las. Dominante. Autosómico dominante. Claramente es dominante. Recuerden, dominante. No hay saltos generacionales. Aquí vemos 1, 2, 3 generaciones, ¿ok? Puede afectar a hombres y mujeres por igual y tiene un riesgo de recurrencia del 50%. Esta es una historia de cáncer de mama hereditario. Vemos que el sujeto 1-4, aquí está el sujeto 1-4 de Estados Unidos, vivía en Riverdale, pero falleció a los 41 años de cáncer de mama bilateral. Su hija y su hijo también fallecieron de cáncer de mama. Los varones también nosotros podemos tener cáncer de mama y él falleció a los 28 años. Y su hija también falleció de cáncer de mama bilateral, falleció a los 44 años y portaba la variante en el gen BRCA1 y aquí estaba especificado 5536, hay un cambio de una citosina por una adenina en la decodificante. Y la nieta de esta señora, la sujeto 33, es el caso índice. Ella es la que está preguntando. ¿Ok? Ella tiene 22 años, es una persona joven, pero ella tiene cáncer de mama derecha. ¿Qué prueba nosotros podríamos recomendarle a esta mujer? ¿Qué prueba le recomiendo? PCR. PCR. ¿Qué más? Secuenciación de sangre. Sanger. Ok. Sanger. Porque lo único que voy a hacer es ir a la posición 5536 y verificar si hay una citosina o una adenina. O una timina, disculpen. Si hay una timina, pues tiene la misma mutación que la mamá. Y por lo tanto diré que ella ha heredado este gen con la variante patogénica en BRCA1. Y eso explica por qué esta mujer tiene cáncer de mama
a una edad temprana. Chicos, ¿eso queda claro? Una pregunta. Te escucho. En los síndromes anteriores del de Marfan y el otro, ¿también sería Sanger o serían otras pruebas? A ver, aquí yo estaba, aquí estaba diciendo que antes era una estrategia, bueno, era la única estrategia que teníamos de secuenciar estos exones porque me daba el 40% de posibilidades de tener un resultado. Aquí me daba el 80% de posibilidades de tener un resultado. Es lo que teníamos en aquel momento. No es la estrategia actual, pero queda como antecedente porque estoy hablando de en qué caso se utiliza Sanger. Actualmente la estrategia es distinta, que la voy a explicar en, en las diapositivas que vienen. Pero en este caso, que tengo un 95% de probabilidades de tener esto, o 95% de probabilidades de tener esto, Sanger es una estrategia adecuada. O si estoy buscando una mutación específica como esta, Sanger es una estrategia adecuada. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, profe. Ya, solamente hago un pequeño paréntesis porque no quiero que suceda lo del año pasado. Mm, No quiero que suceda lo del año pasado. Porque el año pasado me respondieron, ya está. En una de las preguntas que planteé, me respondieron como respuesta posible PCR, y lo cual dije que no era posible, que no era PCR. Y dijeron, pero está en el texto de referencia. Lo que el texto de referencia menciona con respecto a mutaciones puntuales y PCR es que una subvariedad de PCR que se llama polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción, que no se utiliza tanto, que es más, yo sé que existe, pero nunca lo he visto en ningún laboratorio ya disponible. Bueno, debe ser porque ya no se utiliza tanto PCR, ¿no? Pero ciertos tipos de mutaciones puntuales, no todos, podrían ser estudiados por este tipo o este subtipo de PCR, polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción. Recuerda que solo algunas técnicas específicas de PCR pueden detectar mutaciones puntuales y ni siquiera aplica para todos los tipos de mutaciones, solamente son algunos tipos. Así que esto quiero que quede bien claro. PCR no es una respuesta apropiada en este contexto. Chicos, ¿eso está claro? Sí, profe. Ok, ya estaba Profesor, casi, una pregunta. Profesor, Sí, los escucho. Una pregunta sobre el caso que acaba de dar de la paciente con cáncer de mama de herencia de tipo hereditario. En este caso, la prueba de Sanger solo se haría si es que tenemos la ubicación donde está la mutación, bueno, la citosina reemplazada por tiamina. Pero si es que no tuviéramos esa información, sería una prueba de panel NGS. Ah, creo que ya tú terminas la clase, ¿eh? Es cierto. Si yo tengo la variante, hago Sanger. Si no tengo la variante y sé qué estoy buscando porque es un cáncer de mama y sé que existen paneles para cáncer de mama, pues panel NGS sería una opción viable, costo efectivo. Mi primera opción. ¿Eso responde tu pregunta? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien, Profesor, entonces, sí, alguien más tiene una pregunta. sí, cuando usted ponga tal vez así como el del cáncer de mama que casi con que tiene como que, o sea, atrás en la familia hay personas que también tienen una misma enfermedad y pregunta qué se debe realizar
También podría ser FISH y MLPA, aparte del Sanger. ¿O Recuerda cuál que sería la primera recomendación? ya, aquí yo primero que tengo que darle más datos para poder responder de manera eficiente tu pregunta, ¿ya? Cáncer de mama hereditario es ocasionado por mutaciones en BRCA1. Bueno, en otros genes, pero también puede ser BRCA1. BRCA1 es el más frecuente, ¿ya? La gran mayoría son mutaciones puntuales, como este caso, que en la posición 5536 cambió una citosina a una timina. De lejos, las mutaciones puntuales son las más frecuentes. Por lo tanto, el primer escenario es solicitar técnicas de secuenciación. Dentro de las técnicas de secuenciación tengo Sanger, de NGS tengo panel, exoma y genoma. Es mi primera alternativa. Si yo les digo desde el punto de vista costo efectivo, si sé la variante, es Sanger. Si no sé la variante, inicio con un panel. De lejos eso es lo más frecuente. Sin embargo, en el 10% de los casos puede ser producto de deleciones. En esos casos, yo tengo que aplicar las otras técnicas, las que hemos visto en la semana número 10. Podemos aplicar MLPA, podemos hacer microarrays, que serían estrategias abocadas para variar el número de copias, para deleciones. Así que estoy hablando de dos escenarios distintos. Por frecuencia, mi primera opción es ir a secuenciación. ¿Eso responde tu pregunta? Sí, profesor, estos que estamos viendo ahora en la semana 11, ¿cómo dijo que se llamaban estas pruebas? Son técnicas de secuenciamiento. Ok, gracias, profesor. Ok, igual chicos, yo no quiero que se confundan. Yo al momento de plantearles una pregunta, yo sé que ustedes no lo saben, porque a veces ni mis residentes lo saben, así que yo les detallaré. Si les pongo un ejemplo así, les diré que es producto de una mutación puntual, tal, y les diré todos esos datos, porque esa información yo la tengo aquí y obviamente ustedes todavía no lo saben. Y no es parte de algo que pretendo con ustedes, eso con el tiempo lo pueden saber, pero les voy a dar la información necesaria para que ustedes puedan elegir la técnica, ¿ya? Muy bien, seguimos avanzando porque ya van a ser las 11. Muy bien, tenemos paneles, exomas y genomas. Los paneles evaluarán un número restringido de genes, solamente las regiones exónicas. El exoma va a tener la capacidad de evaluar todas mis regiones exónicas de todos los genes. Mientras que el genoma tendrá la capacidad de investigar todas las regiones, tanto exónicas e intrónicas. ¿Cuándo solicitar un panel? A ver, yo digo que el panel tiene un número restringido de genes. Estos genes estarán orientados hasta ciertas patologías en especial. Por ejemplo, el panel de cardiopatías congénitas que nosotros ofrecíamos en el hospital donde yo laboro, contemplaba 200 genes, 207 genes. El panel de epilepsia, 198 genes. El panel de leucemias, 134 genes. El panel de fallo medular, eran algo de 30 y pico de genes que ahorita no me acuerdo. Y el panel de retinosis pigmentaria, aproximadamente unos 200 genes. Solo investiga ese número de genes. Y como ustedes ven, es para una clínica predominante. ¿Viene paciente con epilepsia? Panel de epilepsia. ¿Viene paciente con retinosis pigmentaria? Como recuerdan el caso de Parán. Mi panel de retinosis pigmentaria. Una clínica predominante. Importante. Ojo. Veo a este paciente. Si este paciente tiene talla baja, dismorfismo facial y tiene estenosis de la válvula pulmonar, lo primero que se me viene a la mente, que es un paciente con síndrome de Noonan. Y de que pacientes con síndrome de Noonan
tienen como etiología mutaciones puntuales en genes de la vía del RAS. Bueno, este es un resultado real, pero obviamente no es de este paciente. Este es el panel molecular para cardiopatías congénitas. Dentro de estos 207 genes, tenemos genes de la vía del RAS. Tenemos KRAS, NRAS, HRAS, PTPN11, NF1, y eso es de lo que yo puedo ver acá. Pero bueno, dentro de esto se encontró una mutación patogénica, heterocigota, en el gen PTPN11. Así que ante un fenotipo reconocible, solicité una prueba que involucra un número determinado de genes porque sé lo que estoy buscando. Si yo veo un paciente con Treacher Collins, pues el fenotipo es distinguible. Así que podría solicitar un panel para anomalías craneofaciales. Si veo un paciente con síndrome cardiofaciocutáneo, solo de verlo, lo pienso. Miren estos rulos que tienen, tienen manchas café con leche, estenosis de la pulmonar, etc. Son cosas características, discapacidad intelectual, etc. Entonces, yo lo puedo reconocer. Por lo tanto, si lo puedo reconocer, puedo solicitarle un panel para rasopatías. Pacientes con esta condición, síndrome de Kabuki, a veces son distinguibles, así que podría solicitarle un panel específico. O, ni qué decir, pacientes con neurofibromatosis, que uno los ve y saben que es altamente probable que sean neurofibromatosis. Por lo tanto, es reconocible. Y sabiendo que son alteraciones génicas, yo puedo solicitarle un panel. Mientras que, si no sé ante qué estoy, puedo realizar un exoma. O con estudios previos negativos para discapacidad intelectual, TEA con sospecha genética, malformaciones congénitas múltiples, etc. Pero usted dirá, doctor, pero usted en la semana número 10 dijo que eso era microarrays. Sí, dije que era microarrays. Pero si mi microarray sale negativo y yo sospecho que tiene una causa genética de fondo, de mi microarray paso a mi exoma. Ok, por eso hago la aclaración acá, con estudios previos negativos. Porque si fuese de primera intención, ante estas condiciones, yo solicito un microarray. Primero, si mi microarray es negativo y yo sospecho que puede tener una causa genética, paso a mi exoma. ¿Ok? Muy bien, entonces, este es mi exoma. Y miremos este ejemplo. Este paciente lo saqué de un artículo, pero es un paciente que vi en el hospital. Este resultado, salvo un cambio que le hice aquí. O sea, es un caso de la vida real, ¿ya? Tenía un cariotipo normal, mi correo normal. Como era bajito, pensaron que era una displasia esquelética. Le solicitaron un panel de displasias esqueléticas, el cual fue normal. Así que decidimos ir un paso más allá y le realizamos un exoma. Y el exoma encontró una variante en el gen CDKN1C, una variante patogénica relacionada con esta condición, el síndrome de IMASH. Entonces, voy como escalera. Aquí mi opción de panel NGS no tuvo ningún tipo de resultado, fue normal, así que ¿qué sigue después de mi panel? Realizarme un exoma, teniendo conocimiento de que este paciente tiene una alta sospecha de tener una causa genética de fondo. Recuerden, escalera, panel, exoma, genoma. ¿Ok? Panel, exoma, genoma. De manera secundaria, mi exoma y mi genoma pueden detectar variante del número de copias. Pero doctor, usted dijo que la variante del número de copias era microarray, ¿sí?
microarrays es de primera elección para variante del número de copias, al igual que MLPA. Sin embargo, de manera secundaria, exoma y genoma me puede analizar variante en el número de copias. Sin embargo, como dejo aquí constancia, se requiere analizar a veces si la pérdida que está reportada aquí es realmente una pérdida, y para eso requiero otras pruebas como MLPA o microarray para poder validar el resultado. Así que dejo esto claro porque puede ser posible que, no sé, digamos, síndrome, digamos, es un ejemplo, síndrome de George, prueba genética de elección. Por ahí a alguien se le ocurre responder, doctor, le solicito un exoma. Hasta que el exoma me salga positivo y que me reporte una variante del número de copias como aquí lo estoy reportando. Pero si yo utilizo la palabra costo efectivo en ese escenario que alguien me responda exoma, yo diré, ¿cuánto gastaste en el exoma? Parece que son unos 6.000, 8.000 soles en el exoma, que además voy a tener que sumarle lo que cueste MLPA o microarrays. Así que fácil, puedo pasar los 10.000 soles si utilizo microarrays. ¿Será una estrategia costo efectiva? No. En ese escenario, no. Ojo. De manera secundaria, exoma y genoma pueden realizar variante del número de copias, pero no están diseñados específicamente para eso, sino es de manera secundaria. Y requieren validación. ¿Cuándo solicitar un genoma? Genoma es mi última opción, mi última alternativa. Es la más costosa, es la más compleja de hacer, de interpretar, pero ante sospecha de una causa genética de fondo, yo voy un paso más allá y el último peldaño es mi genoma. Por ejemplo, este es un caso, esta no es la imagen nuevamente, pero me llamó la atención porque era un paciente que acudía por discapacidad intelectual y epilepsia. Fue derivado en neurología por epilepsia. Puse esta imagen porque llamaba bastante el fenotipo del paciente. Tenía ojos azules o verdes. E indagando, tenía dos hermanas, una hermana mayor con discapacidad intelectual moderada y una hermana menor con discapacidad intelectual severa. Él también tenía discapacidad intelectual, pero además epilepsia. Los padres venían de Posuso y eran descendientes de tercera generación de inmigrantes que venían de Dresden, Alemania. Así que traté de primero plantearlo como una enfermedad autosómica recesiva. Sin embargo, negaban que sean consanguíneos, ¿no? Comencé con un cariotipo por la discapacidad intelectual normal. Le solicité un microarray, fue normal. Debido a que tenía epilepsia y nosotros contábamos con panel de epilepsia, le solicité un panel de epilepsia, fue normal. Fui más allá y le solicité un exoma y fue normal. Entonces, dije, bueno, todo ha sido normal. Decidimos ir un paso más allá y solicitamos un genoma a través de un convenio colaborativo que teníamos con una empresa en Estados Unidos que nos ayudó con esta prueba y encontró dos variantes en el mismo gen AMT, una patogénica y otra probablemente patogénica, relacionado con esta condición de encefalopatía por glicina que es muy rara, que he visto solamente una sola vez en mi vida, pero esta prueba llegó a evidenciar esta patología, encefalopatía por glicina, y me dio mi resultado como última opción. Muy bien, entonces, estos datos de costo en realidad los he sacado son de dominio público de un laboratorio particular que no menciono, pero puse ahí las pruebas y me salió este costo. PCR para el particular son más o menos 400 soles, Sanger para portadores 730 soles, panel de GS privado 3.370, exoma 6.590 y genoma en trío 22.602. Último recurso, muy costoso,
Así que les digo, desde el punto de vista costo-efectivo, si ustedes ven un paciente con Marfan, que claramente es Marfan, y ustedes me dicen, yo le voy a resultar con genoma, porque es cierto, pero si les digo costo-efectivo, no vamos a gastar 22.602 soles, porque podría hacerlo con 3.370, ¿ok? Costo-efectividad. Profesor, una O como, pregunta. sí, ¿Cuál era la diferencia entre paneles y exoma en lo que averiguaban? No me quedó claro porque creo que las dos solamente averiguan exones. que los paneles involucran solamente un número restringido de genes. Como les dije, el panel de cardiopatías congénitas involucra solamente 207 genes, mientras que el exoma puede involucrar los 23.000 genes que aproximadamente nosotros tenemos. Esa es la diferencia. Está bien, profesor, gracias. Ok, entonces acá, Profesor, sí, el genoma también involucra intrones, ¿no? el genoma involucra además de los exones, que representa 2 a 3% de toda nuestra información genética, el 97% restante son intrones. El genoma tiene la capacidad de investigar todas esas regiones intrónicas. Ok, profesor, gracias. ¿Ok? Profesor, Sí. una pregunta. Disculpe, entre Sanger y panel NGS, ¿cómo sé cuál usar primero? Es justamente lo que estaba comentando en los ejemplos previos. Si tengo una mutación puntual, que yo sé cuál es, porque la tiene la madre, o un fenotipo como la condroplasia, que sé que en el 95% de los casos tiene una mutación puntual en el gen FR3, solicito Sanger. Si no sé de la mutación, pero sé que es reconocible el fenotipo, como por ejemplo un paciente con neurofibromatosis que es fácilmente distinguible, le solicito un panel, porque sé qué gen tengo que investigar, el gen NF1. ¿Eso responde tu pregunta? Sí, doctor, gracias. Ok, entonces, tengo aquí, voy a hacer que vean estos videos, ya con esto terminamos, pero miremos al toque esto. Solamente quiero que quede patente y quede claro. Me llamo Oggy Pullman y entro a 5º grado la próxima semana. Y como nunca he estado en una escuela de verdad, estoy totalmente aterrado. Te veré luego. Oggy, no llegues con tus papás porque no es cool. Pero tú eres cool. Ya sé que lo soy, pero en general los papás no lo son. Tampoco estos cascos. Solo espero que sean amables con él. Sé que no soy un niño común y corriente. He tenido 27 cirugías. Me han ayudado a respirar, a ver, a oír sin aparatos, pero ninguna me hace lucir común y corriente. Incubadora, quemadores. Ah, y este es un borrador. Sí sabes lo que es un borrador, ¿no? Miren su cara. En mi vida había visto algo tan feo. Si yo tuviera esa cara, me pondría una capucha. Yo sé que a ti no te gusta, pero yo la adoro. Es la cara de mi hijo. Tú no eres feo, Oggy. Solo me dices eso porque tú eres mi mamá. Porque soy tu mamá. Cuenta todavía más porque te conozco mejor. Hola. No tienes que hacer eso. No sé de qué hablas, Oggy. Estoy diciendo que no tienes que fingir. ¡Oggy! Bueno, perdóname. ¿Pero por qué estás sentada aquí? Porque quiero tener mejores amigos. Igual yo. ¿Quién aspiro llegar a ser? Esa es la pregunta que debemos hacernos todo el tiempo. Oye, Jack, siéntate aquí. Un segundo. Quisiera poder controlar el clima. ¿Ese sería tu superpoder? No suena interesante. ¿Cuál sería el tuyo? Sería invisible. Eres el más fuerte de la escuela. Muéstrales. No puedes mezclarte si naciste para sobresalir. ¿Has pensado en hacerte cirugía estética? Así quedé con la cirugía estética. Toma esfuerzo lucir tan bien. Ok, chicos,
En ese caso puntual, desconocen los antecedentes. ¿Qué prueba le recomendarían de primera intención a Ogi Pullman? Panel NGC. Costo efectiva. Un panel. Ah, De lejos, un panel. Sé que estoy ante un Treacher Collins. Y si yo le digo que la madre, Treacher Collins es una enfermedad que puede manifestarse, digamos, tiene una penetrancia completa, ojo, pero la variabilidad, incluso intrafamiliar, es tremenda. Puede ser posible que la madre lo único que no tenga es un pedazo de la pestaña o que no tenga un pedazo de pestaña o un pequeño hoyuelo en uno de los cantos. Pero digamos que sea portadora de la mutación que da Treacher Collins. Si sé que la madre es portadora y tengo la mutación puntual en la madre, ¿qué le solicito a Ogi Pullman? secuenciación Sanger. de sangre. Listo, perfecto. Muy bien. Vemos la otra película. Bueno, la otra película, el videito. Es precioso. El corazón es lo que amenaza de verdad la vida de los dos niños. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ojalá tuviéramos una medicación para tratar la enfermedad de Pompe, pero no la tenemos. Lo siento. ¿El doctor Stonehill? Sí. Soy John Crowley. Todos los investigadores le consideran un genio a punto de dar un gran paso científico. No estoy a punto de nada. ¿Cuánto costaría demostrar su teoría? Le prometí que reuniríamos 500. ¿Solo eso? 1000. ¿Son 500 o son 1000? 500, 1000. ¿Estás completamente loco? Por lo visto, sí. Supongo que cualquier profesional puede ayudarme a conseguir capital de riesgo para financiar la empresa, pero ¿quién va a estar más motivado que un padre que intenta salvar a sus hijos? ¿Tienes mujer? Exmujeres, tengo 2. ¿Cómo es eso? Porque soy un encanto de tío. Hagamos algo, nos la jugamos, trabajaremos día y noche. ¡Yo ya trabajo día y noche! Genial, cura enfermedades en teoría, pero nunca ayuda a un ser humano en la realidad. No puedo curar a sus hijos, ya lo sabe, pero creo que puedo salvarles la vida. Si a final de año no hace pruebas clínicas, le cerramos el grifo. Nadie me va a decir cómo llevar mi laboratorio. No nos queda tiempo. Estás loco. Pones en peligro la oportunidad de que tus hijos sean tratados. ¿Recuerdas que me dijiste que dejara de buscar milagros? No esperes demasiado, muchacho. Solo es un apaño. No irá a besarme, ¿verdad? Se lo impediré. Ok, chicos, antes de que me digan o me respondan la pregunta que les voy a plantear, les digo algo más de esta condición. La condición de enfermedad de Pompe es un error innato del metabolismo poco frecuente. Este se caracteriza por una hipotonía muy marcada. Es crónica degenerativa y con el tiempo estos pacientes van perdiendo la capacidad de caminar, por eso ven esta nena en silla de ruedas. Van perdiendo la capacidad de poder respirar porque los músculos respiratorios ya no funcionan tan bien y requieren asistencia, lleva traqueostomía. Pero digamos que la clínica predominante es la hipotonía marcada. ¿Qué prueba costo efectiva elegiría de primera intención? Panel. Mm, Panel. Correcto. Puedo solicitarle un panel NGS para síndromes de hipotonía. Entonces, si existe una clínica predominante, inicio con panel. Y si yo les digo que en este caso el actor Brendan Fraser, que es el padre, es portador de una variante heterocigota y yo sé cuál es la variante. Sangre. Sangre. Perfecto. Entonces la información está clara. Esta ya es la última diapositiva. Bueno, luego pueden leer todo esto.
Descifrando los secretos de Sophie. Sophie es ella. Hay un concepto acuñado que se llama odisea diagnóstica. Y la odisea diagnóstica es todo este tiempo que pasa en el cual los padres pueden buscar el diagnóstico de sus hijos y no encontrarlo. En Estados Unidos, siendo Estados Unidos, la odisea diagnóstica involucra de media unos 7 años y la visita de aproximadamente 5 especialistas para poder llegar recién a un diagnóstico. El caso de Sophie, incluso la sospecha se va dando desde la época prenatal. Nace y es visto por un genetista, por otro genetista más, por otros especialistas. Tiene un cariotipo negativo, o sea, normal. Tiene un microarray, el cual fue reportado normal. La verdad es que no me acuerdo si tiene un panel, pero digamos que también sea normal. En ese contexto en el cual el cariotipo, el cual fue negativo, el microarray fue negativo y tiene un panel, digamos, para, no sé, alteraciones craneofaciales y discapacidad intelectual normales, ¿qué le solicitaría a Sophie? Un exoma. Y si ustedes leen la historia de Sophie, pues se le solicita un exoma. Yo les digo esto para que sepan de que tienen que avanzar como una escalera. Lo que continúa es realizar el exoma. Y el exoma me reportó una variante en un gen relacionado con una condición que solamente he visto una vez en mi vida, que es el síndrome de Mowat-Wilson. Y si digamos, si mi exoma hubiese sido negativo, ¿qué le hubiese solicitado? Un genoma. El genoma, por descarte. Mi última alternativa, el más costoso, el más laborioso de poder validar, pero si mi sospecha está, le solicito esta prueba. Muy bien, creo que estas horas, bueno, fueron 2 horas inicialmente, pero al final fueron 3 horas. Así que damos por concluida el tercer repaso. Solamente para comunicarles algo brevemente, cuando tenga el día para el tercer repaso, yo les voy a decir por anuncio. De momento no lo tengo, yo les dije eso al inicio. Ya el día de mañana voy a publicar las diapositivas en Canvas. Listo, chicos, nos estamos viendo. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Muchas Bye, gracias, bye. profesor. Nos Gracias, vemos. profesor. Chao, chao. Doctor. Hasta luego. Listo. Hasta Chao, luego. chao. doctor. Muchas Chao, gracias. chao. Si alguien tiene preguntas, me Gracias. envían por correo electrónico. Nos vemos. Chao, chao. Por correo. Chao, chao, chicos. Bye. Hasta luego. Chao, profesor. Hasta luego, doctor.